Mi sistema de Ninsowish para principiantes. Número 7. La casa de peones. Dado que la movilización de fuerza es, con diferencia, la operación más importante en las primeras etapas, a cualquiera que sepa esto le parece cómico que el jugador menos experimentado se lance con tanto entusiasmo a una actividad secundaria sin ninguna importancia, es decir, la casa de peones. Este afán puede explicarse más fácilmente desde el punto de vista psicológico, ya que el jugador joven quiere dar rienda suelta a la energía que arde en su interior, en él, lo que puede lograr consiguiendo las cabelleras de peones perfectamente inofensivos, mientras que el jugador de mayor edad es, el de mayor edad. El jugador no se resiste a mostrar lo joven que es en realidad. Al final, ambos fracasan. Por lo tanto, lo que el jugador inexperto, joven o viejo, debe tomar en serio es el mandamiento. Nunca juegues para ganar un peón mientras tu desarrollo aún no haya terminado. A esto solo hay una excepción, que discutiremos más adelante. Comenzamos mostrando la mejor manera de rechazar un gambito, lo cual podremos hacer muy pronto, puesto que ya hemos considerado algunos casos análogos. En el gambito central, después de la jugada E4, E5, D4, E por D4, las blancas juegan C3. Las negras ahora pueden continuar de varias formas. Caballo F6 o cualquier otra jugada de desarrollo, como por ejemplo alfil C5, que es un error. Esta es una excepción, explica Ninsowish, debido a C por D4 atacando el alfil, y las blancas mantienen dos peones centrales móviles muy fuertes. Por ejemplo, también es posible, señala el gran maestro, caballo C6 y C por D4 responder con D5, intentando romper el centro de las blancas, desmovilizando, que era el tema que habíamos estudiado anteriormente, desmovilización del centro de peones. También puede jugarse, por ejemplo, incluso plantea el C6 y después de C por D4, D5. Ahora se observará que el peón C está en conexión lógica con el centro, el peón de C6, se refiere él. Si en el caso de la variante C6 el blanco captura dama por D4, las negras todavía juegan D5, E por D5, C por D5, seguido de caballo C6, atacando la dama y ganando un tiempo en el desarrollo. Pasemos al otro ejemplo de Ninsowish. Esta vez, Ninsowish expone que nuevamente en el gambito Evans, después de E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5 y B4, para suponer que después de la jugada alfil B6, rechazamos la táctica con esta jugada para evitar que nos lleven por el tablero, lo que sucedería si jugásemos, por ejemplo, la variante alfil por B4 y C3, y las negras jugando alfil por B4 de ninguna manera significa perder un tiempo, ya que la jugada B4 que las blancas pudieron realizar gratis sin que las negras pudieran mientras tanto desarrollar una pieza, fue improductiva en el sentido de desarrollo, improductiva como debe ser cada movimiento de peón por la naturaleza de las cosas, si no guarda una conexión lógica con el centro. Poniéndole un poco de
lenguaje nuestro a este comentario de Ninsowi, podemos decir que él pone la retirada de alfil B6 como un ejemplo de no capturar el peón de B4 que facilitaría C3 y posteriormente el avance de D4, pero que en este sentido la aceptación del peón de B4 no perjudica nada, debido a que el peón es un movimiento que realiza gratuitamente sacrificándolo, sin que esto impida ni siquiera el desarrollo de las piezas enemigas y tampoco perjudica el desarrollo de las negras. Por lo tanto, el movimiento B4 en sentido general no guarda ninguna conexión con el desarrollo y por lo tanto las blancas sencillamente han tirado, digamos, un peón por la borda. Pero recordemos que en la época de Ninsowi ya la romántica había pasado un poquito, pero ese gambito era muy peligroso en esa época porque el aspecto defensivo de los jugadores no estaba desarrollado. Su técnica era muy mala y los jugadores se lanzaban, capturaban el peón y al ataque sacrificando lo que fuese porque los adversarios no se defendían bien. Pero regresemos entonces al ejemplo que pone Ninsowi, que en lugar de aceptar el peón, retrocede con el alfil a B6 y ahora él responde, escribe B5. Dice Ninsowi, hacer de la necesidad virtud e intentar algo así como un efecto desmovilizador, como muestra mal motivada jugada del peón B. Ahora las negras juegan sencillamente caballo D4. Y ahora sí, que este es el tema fundamental, que es la casa de peones. Si el blanco ahora juega caballo por E5, entonces seguiría el ataque dama G5 con un fuerte ataque de las negras, quienes están amenazando precisamente dos peones, el peón de dos piezas de las blancas, el peón y el caballo, sin necesidad de temer a las jugadas como alfil por F7, donde las blancas perderían después de rey F8, perderían material. Pero sigamos entonces con el ejemplo de Ninsowi. Comenta, el principiante debería rechazar el gambito de rey con el desarrollo 2 alfil C5. Después de las jugadas siguientes, E4, E5, F4. Y ahora alfil C5. O también con la simple jugada D6. Una jugada que es mucho mejor que su reputación. Por ejemplo, él menciona aquí la respuesta D6. O de lo contrario, también el desarrollo alfil C5. Contra la jugada D6 propone caballo F3, caballo C6, alfil C4 y ahora alfil E6. Si comenta él después de esta jugada alfil B5, entonces quizás alfil D7, porque como las blancas han deambulado con su alfil, las negras pueden hacer lo mismo y no hay pérdida de tiempo. Después de alfil E6 seguiría alfil por E6, F por E6, F por E5 y D por E5. Y Ninsowi plantea, las negras tienen un buen desarrollo y dos columnas abiertas para sus torres, las columnas D y F, y se mantienen mejor a pesar de sus peones doblados. Aquí en todo este análisis que hemos realizado de Ninsowi, podemos observar en la barra de análisis que favorece a las blancas. Pero lo que nos importa aquí, ¿qué cosa es? Realmente el concepto que él plantea, porque esto se puede presentar
en múltiples aperturas, tanto de abiertas como cerradas, como en cualquier estructura similar, donde los peones doblados en realidad son una debilidad, pero como no están en una columna abierta, no pueden ser atacados directamente. Y como compensación, los peones, digamos, vamos a señalarlo ahora, los peones de las negras doblados controlan importantes casillas como son D5 y F5, así como D4 y F4. Y como Ninsowi menciona, la columna F está abierta a su disposición, así como la columna D. Claramente que el ordenador, las máquinas valoran determinadas cuestiones como es la estructura de peones, que hay 3 grupos de peones para las negras, que eso generalmente lo valora como favorable al blanco. Sin embargo, hay otros factores humanos que no lo considera la máquina y es lo que explica Ninsowi conceptualmente. Así que eso es lo que debemos tomar en realidad de estas enseñanzas de Ninsowi, y fundamentalmente el tema donde la captura del peón que habíamos visto anteriormente en E5 es desfavorable para las blancas. Ahora pasemos al otro ejemplo. Plantea aquí Ninsowi en este cuarto ejemplo de la caza de peones. El estudiante debe notar particularmente que después de las jugadas E4, E5, F4, D6, caballo F3, caballo C6, caballo C3, caballo F6 y alfil E2, la maniobra E por F4 es posible. Y entonces, si ahora D3, el negro responde con D5. Esto es el abandono oportuno del centro y una rápida recaptura del mismo. Así que este es un ejemplo importante de conocimiento nuestro. Se abandona temporalmente el centro con la captura del peón de E5 por F4, pero inmediatamente se va hacia el control del centro por medio de D5, con lo cual se crea una tensión central en las casillas siguientes, E4 y D5. Donde se debe tomar por uno de los dos bandos una decisión en un momento determinado. Aquí el tema es más o menos igual, o la posición, la valoración más o menos igual para ambos jugadores. Finalmente, tenemos el último ejemplo que muestra Ninsowi sobre la caza de peones. Se permite la aceptación del gambito E4, E5, F4, E por F4, caballo F3, caballo F6 y lo pone con signo de admiración. Sin embargo, no con la idea de conservar el peón de gambito, sino más bien de someter la fuerza del centro blanco a una dura prueba. Por ejemplo, después de caballo F6, E5, caballo H5, que ya este ejemplo lo había él mencionado y los vimos en uno de los vídeos donde el caballo va al borde del tablero, pero en realidad va a dificultar a las blancas su movilización y recuperación del peón de F4. Por lo tanto, él plantea que esto es aceptable mientras que tengamos en cuenta que la fuerza del centro blanco dura poco, o llegar al contraataque con D5 después, por ejemplo, de caballo F6, caballo C3, responder con el golpe central D5, el cual da a las negras una ligera iniciativa, en este caso en el centro del tablero con un peón extra. Espero que estos ejemplos de Ninsowi nos sirvan para comprender y aplicarlos cuando estudiemos una partida de Carlsen, de Petrosian, de Botvinnik, de cualquier gran maestro actual, puesto que ellos, aunque
no lo creamos, también aplican estos conceptos, porque ningún gran maestro actual puede haber pasado o haber dejado pasar estos libros y estudiarlos en su tiempo determinado. Así que espero le ayuden estos consejos de Denis Sowich y como siempre nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!